Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Claro que tengo la información. Fíjese cómo el asunto de Felipe Calderón se complica cada vez más. Parece que hay una ruptura evidente desde el momento en que Enrique Peña Nieto dice que él está dispuesto a venir a declarar. No es que esté dispuesto, es que este es un asunto de Estado. Hay muchas aristas, muchas pistas, muchos implicados, a tal grado que hasta líderes de Morena en el Senado, en la Cámara de Diputados, no quieren tocar a Osorio Chong, a Miguel Ángel Osorio Chong, no quieren tocar a Alejandra Lagunes, a Gil Schwartz, que también está en el Senado, es decir, a personajes que han estado muy cercanos al PRI y al PAN. Es una truculenta trama que destapó la detención de Genaro García Luna, que esto ya era del conocimiento de la sociedad civil, pero que lo dicen personas cercanas, es decir, testigos presenciales de los hechos. Si se tiene todo esto, ¿por qué no se detiene a Calderón? ¿Por qué no se detiene a Peña Nieto? ¿Por qué esperar a ver más videos que lo que hay en este momento? Pues prácticamente sabemos qué pasó. Ahora falta la acción de la autoridad y en ese contexto pues hay que esperar los procedimientos que son tardados, que la justicia mexicana o lo que es la Fiscalía General de la República pues tiene que aguantar vara, tiene que esperar. Lozoya firma de manera electrónica, pues tiene que estar bajo protección o se lo echan. Es mucho lo que está en juego y es el único testigo que tiene la Fiscalía en estos momentos. Un testigo colaborador es como se le nombra. Hay toda una serie de acciones donde no solamente se involucra el caso Odebrecht con Lozoya, con Peña Nieto, con Videgaray, con Osorio Chong, sino también un un comisario de la Policía Federal que dice, pues es que el asunto relacionado con Genaro era prácticamente un asunto de Calderón, fueron socios en este tema. No, pues aquí están los argumentos, ya qué más esperamos o qué esperan. Entendemos que son las autoridades de los Estados Unidos quienes llevan el juicio de Genarillo, Pecho Amarillo, por allá en los Estados Unidos, en la Corte de Nueva York, la Corte Este, en Brooklyn. Pues Calderón cada día está más cerca al menos socialmente está exhibido. Luego está el caso Odebrecht, donde también están exhibidos los panistas. ¿Qué es lo que les queda hacer? Pues tratar de desprestigiar, de golpetear el Frena, que dan 200 pesos o 500, tanque lleno, porque ahí están los empresarios que se resisten y que no quieren perder, porque de hecho ya perdieron. El asunto Felipe Calderón salpica Peña, pero toda una serie de personajes en su alrededor. Y aquí están quienes lo dicen. ¿Tenemos que esperar la acción de la justicia? Pues dicen que la justicia tarda pero llega. Palabras textuales de nuestro presidente López Obrador. ¿Por qué le digo esto? Por lo que va usted a ver a continuación. Una serie de... hay algunos videos que quizás ya vio, pero otro que es apenas reciente. Mire lo que dice un ex comisario de la Policía Federal. Eran órdenes de Genaro García Luna. Lo encerraron por querer decir la verdad. Estuvo a punto de ser ejecutado por decir la verdad. Lo entrevistó Abraham Mendieta. Aquí tengo partes de la entrevista, por supuesto, respecto a este tema. Y Calderón, que quiere ser candidato, que de México Libre. Hombre, pues qué despropósito qué ansiedad y manía de querernos dar a tole con el dedo, si todo el mundo sabemos quién es Felipe Calderón. Felipe Calderón Hinojosa. Vamos a ver qué hay en todo esto. Bueno, pues hay una serie de investigaciones que... digo, a lo mejor hasta ya las vio, pero déjeme lo pongo para que se lo vea. encontraba México. A partir de esta confesión, la Secretaría de la Función Pública presentó una demanda ante la PGR contra quien resulte responsable. Hasta el momento se desconocen públicamente sus avances. La transnacional brasileña también obtuvo un contrato con Pemex para operar una planta productora de etileno en Veracruz, el cual, de acuerdo con expedientes de la Fiscalía de Brasil obtenidos para esta investigación, forma parte de una posible operación de tráfico de influencias. Algunos personajes ya están presos en Brasil. Así, mientras en otros países están cayendo personas cercanas a los presidentes, en México seguimos buscando responsables. En países se encontraba México. Ni modo que no sepa de quién es esta foto. Mire, ahí está este personaje, Marcelo Odebrecht, junto con Felipe Calderón. Y luego está Eduardo Medina Mora, allá al lado de Calderón.
Digo, fue una reunión del consejo directivo de, pues, de lo que fue Los Pinos de Odebrecht, esta empresa. Le dio el dinero a Emilio Lozoya para comprar su casa en Loma de Bezares, cuando el último pago se hace después de que compra la casa. O sea, con todo respeto, siento yo que la Unidad de Inteligencia Financiera engañó a la Fiscalía General de la República. Tengo conocimiento, y así lo hemos ya manifestado ante el juez de amparo, de que ya Altos Hornos compareció ante la Unidad de Inteligencia Financiera y acreditó que esos dineros fueron pago de contratos en sobornos, cuando formaba parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El 27 de mayo de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció el congelamiento de cuentas de Emilio Lozoya y de Altos Hornos de México. Alonso Ancira fue detenido en Mallorca, España, el 28 de mayo de 2019, mientras que en México se emitió la orden de aprehensión contra los hermanos Lozoya por el delito de lavado de dinero. No hubo necesidad de promulgar una ley de amnistía, ni tampoco decretar un indulto presidencial. El perdón a los funcionarios del sexenio del expresidente Felipe Calderón, protagonistas de los sonados escándalos de corrupción, se impuso como un decreto en la actual administración. El gobierno priista desaprovechó la oportunidad de castigar la corrupción, el tráfico de influencias y los desvíos de recursos que marcaron a su antecesor gobierno panista. Se creyó que la detención de Elvester Gordillo, la dirigente de los maestros, marcaría el comienzo de una cacería de aliados de Calderón por parte del nuevo gobierno. No fue así, porque si hubo algo que abundó en el sexenio de Calderón, además de los miles de muertos y desaparecidos que dejó la guerra contra el narco, fueron escándalos de corrupción. Casos hubo y muchos. La lista es larga y es encabezada por los sobrecostos de la Estela de Luz, el tráfico de permisos de casinos, el fraude de Oceanografía a Pemex y la tragedia de la guardería ABC. En todos los casos, sin excepción, la impunidad y el perdón a los culpables se impuso. Los calderonistas hoy viven tranquilamente en libertad. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública acusado de corrupción y abuso de poder, vive en Miami manejando su empresa de consultoría de seguridad. Alejandra Sota, la exvocera presidencial, señalada de favorecer a sus amigos con contratos millonarios, toma clases en la Universidad de Harvard. César Nava, exsecretario particular de Felipe Calderón y denunciado por Pemex, se retiró de la vida política. Otros han fallecido, como el exsecretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, responsable junto con Consuelo Sáizar, expresidenta de Conaculta, de ese monumento emblemático de la corrupción calderonista llamado la Estela de Luz. Es el mismo caso de Juan Molinar Orcasitas, exdirector del IMSS, quien fue señalado como uno de los responsables de la tragedia de los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo. Por su parte, Roberto Gil Suart, exparticular de Calderón, implicado en sobornos de casineros, hoy goza de fuero en el Senado. Lo mismo que Miguel Ángel Yunes, exdirector del ISSSTE, acusado de enriquecimiento ilícito en su paso por el gobierno federal. Se desempeña hoy como diputado federal y presidente de la Comisión de Seguridad. Hoy, cuando los calderonistas se están reagrupando en torno a la candidatura presidencial de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, hoy, cuando el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, pretende enarbolar la bandera del combate a la corrupción, hoy más que nunca, que se le brindó desde el poder a la camarilla calderonista, en lo que lleva al actual sexenio tricolor, encabezado por el presidente. Bueno, parte de una investigación muy amplia, Felipe Calderón y las siglas de Pemex han aparecido dentro de la investigación del caso Lava Jato, la trama de corrupción que está sacudiendo a América Latina, protagonizada por el grupo Odebrecht, el gigante de la construcción brasileño. Todo empezó en 2015, cuando el millonario Marcelo Odebrecht fue detenido por la policía brasileña que investigaba una trama corrupta en la petrolera estatal de ese país. La fiscalía le propuso entonces que confesara los sobornos en Petrobras a cambio de reducirle los años de cárcel que seguramente le caerían encima. Durante meses, él se resistió hasta que hubo más pruebas en su contra, pero sobre todo, se rindió ante la amenaza de que su empresa, el gigante de la construcción que heredó de su abuelo con presencia en 28 países, nunca más volviera a licitar para obras públicas en Brasil. La derrota de Marcelo Odebrecht abrió los candados que impedían avanzar otras investigaciones abiertas en Suiza y Estados Unidos. En diciembre del 2016, ejecutivos de Odebrecht admitieron ante una corte federal de Nueva York haber entregado sobornos en Argentina,
Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Guatemala y México. El nombre de Felipe Calderón apareció en un correo electrónico entre dos ejecutivos de ese consorcio, Roberto Prisco Ramos y Alexandrino Alencar, quienes gestionaron una reunión entre Calderón y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para cerrar un negocio en Pemex que les dejaría ganancias de unos $2.000 millones anuales. Este correo electrónico ha sido incluido como prueba en la investigación por conflicto de intereses abierta contra Lula por el juez del caso Lava Jato. Roberto Prisco Ramos, quien envió este correo, era en ese momento el director de Braskem, la filial de Odebrecht, que estaba por cerrar el negocio por la planta de etileno 21 en Veracruz. Sin embargo, para llegar a esa meta, requerían que Pemex le suministrara 66,000 barriles diarios de gas etano a precios preferenciales. Y así sucedió, aunque Pemex ha reservado esa información. Este es el caso de la petroquímica de Pajaritos, planta de etileno 21. Y lo más reciente es esto. En la entrevista a un comisario de la Policía Federal en tiempos de Calderón y en tiempos de Genaro García Luna. Falta de procedimientos en donde yo querían que firmara. Habíamos platicado de por qué yo entro en esa parte, si no era parte del equipo de Genaro García Luna, es que necesitaban a alguien que firmara por ellos. O sea, el coordinador de seguridad regional era yo, me nombran supuestamente coordinador, pero que para que firmara. Pero realmente yo tenía un jefe que era Eusebio Millán Gómez, que era coordinador general, o sea, estaban sobre mí, que no tenía dentro de la estructura de la policía no existía esa parte. Entonces ahora sí querían quién hiciera el trabajo sucio y quién se expusiera para eso. Pero, comisario, usted hace llegar una carta por distintas vías al expresidente Felipe Calderón para reportar comportamiento inadecuado de su superior directo, que era García Luna y su gente. ¿Cómo puede ser entonces que la carta acabara inmediatamente en manos de Genaro García Luna? Buena pregunta, fue una sorpresa para mí porque definitivamente yo pensaba, ingenuamente, por supuesto, que Felipe Calderón estaba siendo engañado. ¿Por qué? Porque pues era un panista, conocido, reconocido. Su padre también fue de los fundadores del PAN en Michoacán, entonces yo no tenía por qué desconfiar de él. De los que sí venían de una tradición democrática. Entonces, al otro día yo me entero de esa situación por parte de mi hermano, cerca de las 3 de la tarde, y en la tarde-noche le hablan a mi hermano que al otro día se presente con él. Entonces le dan a leer la carta y pues él realmente no sabía, porque realmente nadie sabía. O sea, claro, yo no quise informarle al presidente, confiando en él, confiando en que realmente él se podía preocupar y ocupar de investigar. O sea, no que me creyera, yo le doy los elementos que tengo para que, bueno, aquí investígale. Ya si quieres más información te la puedo dar, pero yo nada más pongo de manera objetiva lo que te puedo demostrar. Claro. Hay mucha información que pues, me matan. Nunca fue citado usted por la presidencia de la República. No, pero la carta sí llegó, porque llegó a César Nava, que era su secretario particular. Por consiguiente llegó a Calderón. Además, usted tiene el sello de recibo. Yo tengo el sello de recibo y además... Pero nunca lo buscaron. No. Bueno, me buscaron, pero para otra cosa. Para tenerme ubicado y para, pues ahora sí... tratar de que no hicieran los señalamientos. Y bueno, pues ahí se publica ya esta situación porque dije, me van a matar. O sea, esa sorpresa, pues definitivamente no. Y bueno, pues afortunadamente que tomé esa decisión porque yo no sabía que el presidente pues estaba enterado de esa situación. Me enteré cuando inmediatamente me concluyen con el cargo de coordinador de seguridad regional, me suspenden ilegalmente mi sueldo, porque no me corrieron, me quitan el cargo. Represalias de todo tipo por esta carta. Entonces, que el presidente sí está enterado.
Comisario, una pregunta. Con el tema de la Procuraduría, a usted le tocó, supongo, el peor momento de Eduardo Medina Mora, pero luego también le tocó Marisela Morales. ¿Cuál fue el papel de la Procuraduría en todo esto? ¿Si había una colusión directa desde Presidencia para estas represalias, incluida la Procuraduría? Sí, sí, definitivamente, y sobre todo la Procuraduría, porque ellos fueron los que generan esa averiguación previa. Nada más como dato, cuando a mí me detienen, pregunta la gente del Ministerio Público a otras dependencias y a la misma dependencia, y resulta que yo tenía una averiguación previa que me habían abierto ahí por revelación de secretos, o sea, por la denuncia que yo hago. Y además la hace usted en privado, ¿no? Un primer momento, por carta, ¿no? Así es. Que bueno, me fui a los medios y esa era la revelación de secretos. Platican de la revelación. Pero entonces, usted además plantea un concepto que a mí me llama mucho la atención. Prácticamente dice, yo fui a los medios por supervivencia, porque si yo no llego a hacer pública esta situación, hubiera sido muy fácil para algunos quitarme de medio, asesinarme. ¿A qué se refiere usted? ¿Quién hubiera buscado asesinarlo? El cartel de Genaro García Luna. Wow. O sea, realmente son unos verdaderos delincuentes y no nada más metían a la cárcel a la gente que les estorbaba, sino también la desaparecían. Yo ya en mayo, en mi segunda carta, yo me quedaba muy claro que Felipe Calderón estaba enterado. Le mando una segunda carta con más anexos, porque tenía conocimiento de más información que me estaban dando del interior de la policía. Gente que estaba en diferentes áreas me pasaba información de Benito Roa, de Pequeño García, de todos ellos, de sus pillerías. Entonces yo fui acumulando esa información y le presento la segunda carta con 31 anexos, incluyendo la primera carta como anexo 1. Pero para mi sorpresa, pues ahora sí, eso y nada. ¿Encontró realmente apoyo en alguno de esos espacios institucionales? Absolutamente nada. Pero su persecución no quedó ahí, no solo nada más lo siguieron mediáticamente, hubo una persecución jurídica. Usted lo detienen tiempo después de esta carta, cuéntenos. Me mandan un abogado en donde me ofrece que ya deje de hacer mis señalamientos, me restituyen en mi trabajo, me pagan sueldos caídos con la misma posición de director general. No acepto, meten a la cárcel a mi hermano. El viernes, antes de que me detengan, a mí me detienen precisamente para hablar de estas situaciones. Entonces ese día que voy con el periodista de proceso, me habla y me pregunta que dónde estoy. Le dije, voy a tus oficinas para la reunión que tenemos. Dice, ¿sabe qué, comandante? Nos vemos posteriormente, la semana que entra. ¿Qué le parece? Sí, le digo. Dice, nada, es que cuídese mucho. Sí, le digo. No, dice, parece una cortesía de cualquier llamada, cuídese. Pero dice, no, cuídese. Cuídese de verdad. Entonces le digo, ¿por qué? Dice, mire, el lunes, dígame usted si es cierto, estaba usted en tal parte, en tal restaurante, con una persona chaparrita de pelo corto, una persona así, estaba con mi hermano y con Anabel Hernández, precisamente la periodista. Estaba usted, me iba un vehículo con tales placas, se estacionó en tal parte. Ay, caray. Dice, sí, dice, lo iban a matar. Me detienen mis propios compañeros de la Policía Federal. 4 años de prisión le costó esto, casi 4 años. 3 años, 10 meses, 21 días. No se olvida, ¿verdad? No se olvida, definitivamente. O sea, algo muy, muy fuerte. Desgraciadamente, como estábamos en el arraigo, tanto mi hermano Arturo y yo en la misma temporalidad, no nos dejaban juntarnos, entonces no teníamos comunicación y no sabíamos que teníamos el mismo testigo protegido. El pitufo primero lo utilizaron para declarar contra Arturo y luego después contra mí. Y además fue un mecanismo recurrente, porque a la propia Barbie la utilizaron para dar declaraciones forzadas por las que un secreto a voces. Mira, yo tenía información que lo estaban investigando. Inclusive, días antes de que me detuvieran, me contactaron de la Embajada de Estados Unidos, una agencia, en donde... Es amplia la entrevista con este personaje de la vida pública que tiene, pues Javier Herrera Valles, en tiempos de Calderón fue coordinador regional de la Policía Federal, sabe de lo que habla, ahí están las pruebas, ahí están los testigos, ¿qué falta?
Que caiga y que caigan los demás. ¿Cuánto tiempo va a durar? Esa es una pregunta para las autoridades competentes. A las de Estados Unidos, no. ¿Qué dice Calderón? Bueno, pues él hasta manda mensajes de México, México Libre, y que su partido, se me hace que muy pronto será requerido allá en Estados Unidos, donde está Genaro García Luna, su brazo derecho y con el que se reunía en su cantinita privada en Los Pinos. Amigas, amigos, están informados aquí en ACM, Canal 54, su canal con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale, pues, nos vemos.